su viña arrendará a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. ¿Qué significa la viña? Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a una nación que produzca los frutos de él. Y ese reino es de todo aquel que cree en su Hijo Jesucristo. No importa de qué nación seas, mi amigo, o qué lengua hables o escribas, Cristo no hace excepción de personas. Hechos capítulo 10, verso 34 dice: entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: a la verdad entiendo que Dios no hace excepción de personas, verso 35, sino que en toda nación del que le teme y hace justicia, Él se agrada. Ahora veamos qué entendió Pedro de las parábolas que Jesús relató ese día frente a toda la nación judía ahí reunida. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice: mas vosotros sois, hablando de los gentiles, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. ¿Están notando? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en tiempo pasado no eras pueblo. ¿Está notando? ¿Quiénes es vosotros? En el tiempo de Pedro eran los gentiles. Mas ahora sois pueblo de Dios. Ahora somos pueblo de Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesús. Que no has alcanzado misericordia, porque ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora la viña no está en una sola nación, sino que en Cristo ya no hay privilegios para ningún país en particular, ni para ningún idioma en especial. El apóstol Pablo, quien fuera el ministro de los gentiles, nos da más detalles acerca de esta nación a la cual se le dio el reino. Y él nos dice quién es esta viña y dónde se encuentra. Efesios capítulo 2 versículo 11 dice: por tanto acordaos que en otro tiempo vosotros, ahora vamos a leer quiénes son vosotros. Dice: los gentiles en la carne erais llamados incircuncisión, por la que es llamada circuncisión, hecha por mano en la carne. Los judíos llamaban incircuncisos a los extranjeros, los que no eran de la nación judía. Efesios capítulo 2 verso 12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, cuando éramos gentiles, alejados de la ciudadanía de Israel. O sea, todo el que no conoce a Cristo está alejado de la ciudadanía de Israel. Y dice: y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En otras palabras, éramos paganos antes de venir a Cristo. Todo aquel que no conoce a Cristo, de acuerdo a estos textos, es gentil, es pagano. O sea, que si no conocemos a Cristo, no podemos ser israelitas. Y ellos sí eran salvos por los sacrificios y los ritos en el templo del primer pacto. Efesios 2 verso 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Cristo. No hay otro camino, si no es por la sangre de Cristo, para ser parte del Israel, pero no del Israel terrenal, del Israel de Dios, porque es Dios el que tiene un pueblo llamado Israel, porque Él fue el que le cambió el nombre a Jacob, de donde viene la nación de Israel. Así que para pertenecer al Israel de Dios, debe de ser por medio de su Hijo Jesucristo. Nosotros estábamos lejos, pero el Padre Eterno proveyó para nosotros un camino. Y Jesús lo relató en la parábola del Hijo Pródigo. Leamos. Lucas capítulo 15, verso 20 dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio. ¿Están notando? En Efesios, Pablo
dice que nosotros los gentiles estábamos lejos y que los judíos era que estaban cerca. En esta parábola, el padre dice, cuando aún estaba lejos, su padre lo vio, refiriéndose a quienes, a nosotros, los gentiles. Y fue movido a ¿qué? A misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Cuando aún estábamos lejos, como el hijo que se había perdido en la parábola. Así estábamos antes de conocer a Cristo. Así está todo el mundo entero, no importa de qué nación sea, pero así está la condición del mundo entero sin Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno. ¿Cuántos pueblos tiene Dios ahora? Uno, derribando la pared intermedia de separación. En Jesús somos una sola nación, no dos grupos, así como lo predican el día de hoy, que la iglesia es un pueblo sin ley, que solo tiene la gracia, y la nación terrenal de Israel, ellos sí son el pueblo de Dios porque ellos tienen la ley. Pero eso es doctrina de hombres. Gálatas capítulo 3 versículo 29 dice, y si vosotros, ¿quiénes vosotros? Los gentiles, si vosotros sois de Cristo, entonces, ¿qué somos? Simiente de Abraham sois y herederos conforme a la promesa. Pablo nos habla de aquella promesa hecha al patriarca Abraham, de donde vino la nación terrenal de Israel. Pero los verdaderos hijos de Abraham siempre fueron aquellos de la fe, no todos los israelitas de la carne. Juan capítulo 8, verso 32 en adelante, Jesús tiene un enfrentamiento con los líderes judíos. Leamos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Verso 33. Le respondieron, ¿quiénes? Los líderes judíos. Simiente de Abraham somos. ¿Están escuchando? Pablo dice en Gálatas que la simiente de Abraham son ¿quiénes? Los de la fe. Ahora sigue el relato y dice, y jamás fuimos esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices seréis libres? Verso 34. Jesús les respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Verso 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Verso 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Verso 37. Sé que soy simiente de Abraham. Claro, ellos eran simiente de Abraham, pero de la nación terrenal. Mas procuráis matarme, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Verso 38. Yo hablo lo que he visto acerca de mi Padre, y vosotros hacéis lo que habéis visto acerca de vuestro Padre. Aquí en Jesús empieza a mostrarles a ellos que ellos son pecadores y que realmente su padre es Satanás. Verso 39. Respondieron y le dijeron, ahora ellos cambian de opinión y dicen, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Verso 40. Mas ahora, escuchen, procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Abraham no hizo esto. Verso 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y le dijeron entonces, nosotros no somos hijos de fornicación. Los maestros de la ley no sabían que Jesús les hablaba de ser hijos de obediencia, no descendientes de una nación terrenal en particular. Oseas capítulo 5 versículo 4 dice, no piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Y luego que declararon que por ser nacidos del linaje de Abraham, o sea, por ser de la nación terrenal, eran ¿qué? Los únicos hijos de Dios. El relato continúa. Juan 8, verso 41. Un padre tenemos que es Dios. A ellos están diciendo que ellos son el pueblo escogido de Dios, que no son hijos de fornicación para que Él les diga que tienen otro padre. Verso 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. En otras palabras, los judíos se hacían llamar hijos de Dios por ser de la nación terrenal de Israel. El hecho es que
Quien tiene un pueblo llamado Israel es ¿quién? El Dios eterno y creador de los cielos y la tierra. Gálatas capítulo 6, verso 15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale. En Cristo ya no vale si eres de la nación israelita o de la nación judía terrenal, los que se circuncidan. No, dice, ni la circuncisión vale. Nada. Ni la incircuncisión. Ante Cristo ya no importa si pertenecemos a una nación rusa, alemana, no importa que no pertenezcamos a una nación literal de Israel, no. Sino dice una nueva criatura. Versículo 16. Y a todos los que anduvieren conforme a esta regla, escucha bien, ¿a quiénes le llama Pablo? Y a todos los que anduvieren conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos. ¿Y sobre quién? A los que andan sobre esta regla, que no importa en qué nación hayamos nacido. ¿Quiénes somos? El Israel de Dios. Cada persona en este mundo es salva no por nacer en alguna nación en particular, sino solamente por el camino que Dios proveyó, y fue por la muerte del Cordero de Dios que canceló los sacrificios y las ofrendas. Efesios capítulo 2, verso 15 dice, aboliendo en su carne las enemistades, ¿qué cosa? La ley. ¿Cuál ley era esa? De los mandamientos contenidos en ordenanzas, para hacer de sí mismo, de los dos, un nuevo hombre, haciendo la paz. Cristo canceló las ordenanzas de culto y el servicio del templo, y ahora nadie viene al Padre si no es por Jesús. Efesios capítulo 2, versículo 16 dice, y reconciliar con Dios, ¿a quién? A ambos. ¿En cuántos pueblos? ¿En cuántos cuerpos? En uno. Reconciliar con Dios a ambos en un cuerpo. Ahora, ¿de qué forma es que Dios reconcilió a estos dos grupos? Que era los que tenían la ley, los judíos, y los que no teníamos la ley, que somos los gentiles, mediante la cruz, matando en sí mismo las enemistades, y vino y predicó la paz a vosotros que estabais lejos. ¿Quiénes estábamos lejos? Los gentiles. ¿Quién estaba lejos? El hijo pródigo que se había ido. ¿Quién estaba cerca? Los judíos. ¿Quién era el que estaba cerca? El hijo que se había quedado en casa, en la parábola del hijo pródigo. Los de cerca eran los suyos, a quienes les predicó primero. Y los de lejos somos los gentiles, a quien fue predicado el evangelio después del endurecimiento de los israelitas. Leamos en Romanos capítulo 11, verso 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en vosotros mismos, que en parte el endurecimiento ha acontecido a Israel. Después del rechazo del evangelio de Cristo y apedreamiento de Esteban, fue cuando los apóstoles fueron a los gentiles. Y así fue predicado a judíos primero y después a gentiles. Y de esta manera los dos pueblos somos uno solo en Cristo. Y Pablo lo dice en Efesios capítulo 2, verso 18 nuevamente, porque por medio de él ambos tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Por medio de quién? Por medio de un mismo espíritu al Padre. ¿Pero quiénes tenemos entrada? Bueno, ambos. ¿Quiénes son ambos? Bueno, los de cerca, que eran los judíos, y los de lejos, que éramos los gentiles. Verso 19. Así que ya no sois, ¿qué? Extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y de la familia de Dios. Ahora somos israelitas del Israel de Dios, no de un país terrenal, porque Cristo es la simiente por la cual nosotros somos injertados en la vid, que es Cristo mismo, no es una nación terrenal.
Efesios capítulo 2, verso 20 dice, edificado sobre, ahora que ya somos un solo pueblo, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿A qué se está refiriendo Pablo? Los profetas son los escritos del Antiguo Testamento y los apóstoles los escritos del Nuevo Testamento. Ahora, ¿quiere ser del pueblo de Dios, del Israel de Dios? Bueno, debe de tener los escritos de los profetas del Antiguo Testamento y los escritos de los profetas, que son los apóstoles, en el Nuevo Testamento. Ahora que ya tiene las dos escrituras, dice, siendo la piedra del ángulo, la piedra principal del ángulo. ¿Quién? Jesucristo mismo. Verso 21. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser ¿un qué cosa? Un templo santo en el Señor. Y como israelitas, pues tenemos los escritos de los profetas y los apóstoles. O sea, los mandamientos y el testimonio de Jesucristo. La higuera que se secó fue la nación judía porque prefirieron su propia justicia, así como Adán quiso cubrirse con hojas. Génesis capítulo 3, verso 7 dice, y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Las hojas de higuera representan la justicia de los hombres. Debido a que las hojas de higuera no podían cubrir el pecado de Adán y Eva, el Dios eterno les provee el sacrificio de un animal, o sea, un cordero, para que puedan ser cubiertos con las pieles de este, para expiar sus pecados, porque solo el Cordero de Dios quita los pecados del mundo. La higuera que se secó es la viña que Dios arrendó a los labradores, que tenían la ley y los profetas, pero no los oyeron. Y cuando vino el hijo heredero, estos labradores lo mataron. Y hasta este día todavía hay muchos que se van a perder, no solo porque fueron engañados, sino porque no prestaron oído a la verdad. Aquella generación que crucificó a Cristo estaba ciega. Al igual que en estos tiempos, el Señor está llamando a salir de la ceguera espiritual. Leamos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Recuerdan? A lo mismo que Adán y Eva. Y unge tus ojos ¿con qué? Con colirio para que veas. Dios quería que Israel volviera a sus caminos y les envió tantos profetas y no hizo caso, y luego envió al Mesías y no le recibieron. Aquella generación estaba ciega, al igual que la generación de estos últimos tiempos está ciega. Jeremías capítulo 8, verso 5 dice, porque es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua. Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Lo destruiré del todo, dice Jehová. No habrá uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. La vid no dio uvas, ni la higuera dio higos. Entonces les quitó la viña. A los labradores el reino les fue quitado. Jeremías 24, verso 1 dice, y Jehová me mostró 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Verso 2, una cesta tenía higos muy buenos como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos que no se podían comer de malos. Esta es la profecía del profeta Jeremías al pueblo de Israel antes de la destrucción y cautividad en Babilonia. Ahora veamos a qué representan cada cesta de higos. Jeremías 24, verso 5 dice, así dice Jehová, Dios de Israel, como a estos buenos higos, así consideraré a los transportados de Judá.